Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me llamo Toñi y esta vez quiero compartir con todos ustedes este maravilloso bolso que le he llamado otoño más que nada por los colores que tiene. Entonces, para realizar este bolso he usado el hilo de macramé de 2 milímetros y la lana para agujas de 3,5, pero en doble hilo. Crochet del 5,5, pero realmente el que se trabaja es del 5. Yo uso el 5,5 para hacer las cadenetas del principio, porque yo aprieto mucho. Y entonces si no se me queda todo muy reducidito. Y unas tijeras. Pero lo que digo, si no sois de apretar con la del 5 ya tenéis bastante. Y si trabajáis solo con la lana para gancho del 3 o 3,5, os recomiendo que uséis 2 madejas a la vez. Y si no, pues con el hilo. Podéis hacer las combinaciones que queráis, pero eso sí, si es lana, doble. Venga, ¿vamos a empezar? Pues vamos a ello. Empezamos el primer rectángulo con 30 cadenetas, 30 puntos de cadena, y yo ahora, en mi caso, voy a cambiar ya de crochet al 5. 30 puntos de cadena y una más para girar. Y ahora es simplemente en cada punto hacemos un punto bajo en cada punto hasta llegar al final, por lo que tendremos 30 puntos bajos. Venga, vamos haciendo hasta llegar donde tenemos el nudito. Llegamos al punto número 30. Una vez aquí subimos con cadeneta y ahora va a ser siempre lo mismo, giramos y en el primer punto otro punto bajo, cadeneta, saltamos uno en el siguiente, punto bajo, cadeneta, saltamos uno en el siguiente, punto bajo, cadeneta, y todo esta vuelta va a ser igual con punto bajo y cadeneta. Cuando lleguemos aquí, un par de puntos antes, nos vamos a esperar porque no coincide. Mirad, ya vamos llegando, punto bajo, cadeneta, nos queda otro punto bajo y otro punto por hacer. Pues en este último repetimos otro punto bajo. Así que los dos últimos siempre vamos a acabar con 2 puntos bajos. Subimos con cadeneta, giramos y siempre empezamos con punto bajo y cadeneta. Y vamos siguiendo. Ahora es más fácil porque nos encontramos que el siguiente punto bajo lo tenemos que hacer dentro del agujerito que queda debajo de la cadeneta. Así que es muchísimo más fácil. Y acordaros que cuando lleguemos al final son 2 puntos bajos seguidos. Damos vuelta y empezamos punto bajo, cadeneta, siempre igual, ¿vale? Y tenemos que hacer 2 rectángulos de 30 puntos para abajo y hacia arriba nos tiene que dar un total de 43 centímetros, ¿vale? 30 puntos de... Esto se mira así, lo que pasa que como no me cabe, 30 puntos y vamos subiendo hasta que alcancemos una altura de 43 centímetros. Tenemos que hacer 2 iguales. Con el otro color o el otro tipo de lana, que en este caso ya he dicho que era macramé de 2 milímetros, pero lo podéis hacer con otro color de lana, igual que el anterior, con las 2 hebras, pero se empieza exactamente igual. Nuestras 30 puntos de cadena, yo vuelvo a cambiar de crochet para hacer el 31, que es el que gira.
Y lo mismo, igual que el otro, todo puntos bajos hasta llegar al final. Llegamos al final, subimos con la cadeneta, giramos y en el mismo punto el punto bajo y empezamos a hacer nuestro punto. Cadeneta, saltamos uno, punto bajo. Cadeneta, saltamos uno, punto bajo. Igual que la anterior. Y acordaros que siempre acabaremos con 2 puntos bajos seguidos. Subimos cadeneta y empezamos. Punto bajo, cadeneta, punto bajo, cadeneta. ¿Vale? Pues venga, este igual, vamos a subirlo hasta los 43 centímetros también. En esta fila yo ya he llegado a mis 43 centímetros, así que hago los 2 últimos puntos. Y ahora es cuando cambio al otro crochet, al de 5,5, para hacer 50 cadenetas. A partir de aquí hacemos 50 cadenetas. Bien, vamos haciendo 50 cadenetas, que va a ser el asa. 49, 50. Vuelvo a cambiar yo el crochet al 5 y hago la que haría la 51 para dar la vuelta. Y ahora simplemente como al principio del bolso. Todo puntos bajos en todo lo que acabamos de hacer de cadeneta, puntos bajos. ¿Vale? Toda la fila hasta que lleguemos al último. Aquí también hacemos punto bajo. La última cadeneta, que es la número 50, si lo contáis tiene que dar 50. Ese también punto bajo. Venga, ya vamos llegando. 49 y en la última 50. Ahí. Pues ahora, ¿qué tocaría? Como es el empezar de lo que estábamos haciendo antes, siempre empezábamos con punto bajo. Pues otro punto bajo aquí. Y seguimos con cadeneta. Saltamos uno en el siguiente punto bajo. Cadeneta, saltamos uno en el siguiente punto bajo. Igual, o sea, hasta aquí, igual. Giraremos de la misma manera. ¿Veis? Seguimos igual. Llegamos aquí y 1 y 2 puntos bajos seguidos. Nuestra cadeneta, giramos la labor y volvemos a empezar. Punto bajo, cadeneta, saltamos uno al siguiente. O sea, seguimos haciéndolo. Lo que nos encontraremos con el trocito del asa, que aquí vamos a tener que seguir. Vamos haciéndolo todo hasta que lleguemos aquí. Y aquí seguimos haciendo el mismo punto. Aquí hemos hecho la cadeneta, nos queda el punto bajo. Entonces, como era rectángulo, haríamos otro punto bajo, pero no, tenemos que seguir. Pues seguimos con cadeneta, saltamos uno, en el siguiente el punto bajo. Cadeneta, saltamos uno, en el siguiente el punto bajo. ¿Vale? Tenemos que seguir con nuestro punto todo el asa. Y aquí sí que acabaremos con un punto bajo y otro punto bajo. Vale, la acabamos y lo que decíamos, ahora tocaría el punto bajo y en el último punto otro punto bajo. Y vuelvo a empezar, cadeneta, punto bajo, cadeneta, punto bajo. Bueno,
esto es lo del asa. Hemos hecho 2 filas, pues tenemos que hacer 3 más, ¿vale? Son 5 filas y cuando las acabemos vamos a rematarlo. Hemos acabado nuestras 5 filas del asa y la hemos acabado en este lado, ¿vale? El asa queda a la derecha. Pues lo vamos a rematar igual que los otros rectángulos. Subimos con una cadeneta y en el primer punto hacemos un raso. En el segundo lo mismo y en cada punto igual. Acordaros que cuando llegamos al del hoyo, o sea, el agujerito, lo introducimos dentro del agujerito para hacer el raso. En el punto bajo, pues en el punto que corresponde, hacemos el raso y en el siguiente en el agujero que queda. ¿Vale? Pues venga, vamos a rematarlo todo con puntos rasos hasta aquí. Y aquí acordaros de hacer el último punto, que sería una cadeneta, estirar y dejamos bastante hebra para luego coser el asa. Y ya tendremos los otros 2 rectángulos con el asa hecha. Cuando ya hayamos acabado nuestros 43 centímetros aproximadamente, vamos a hacer una última vuelta toda de punto raso para lo que sería rematar el borde. Pues acabamos el último punto de la vuelta, giramos labor, lo mismo, una cadeneta y en el primer punto ya vamos a empezar a hacer los rasos. Hacemos un raso, en el segundo es el punto bajo, hacemos raso. Luego ya viene el hueco que hemos formado al hacer la cadeneta. Pues en el hueco introducimos y el raso. Y así hasta llegar al final. Ahora vendría el punto bajo y el hueco de la cadeneta. Y es todo el rato haciendo punto raso en toda la fila. Cuando lleguemos al final, nuestro punto raso y dejamos un trozo de hebra por si acaso. ¿Vale? Así que todos los rectángulos los vamos a acabar de la misma forma. Hacemos el raso en el último punto y entonces ya siempre se remata haciendo pues como una cadeneta. Dejamos hilo por si acaso, apretamos y ya lo tenemos. Pues ahora ya simplemente queda unir los 4 trozos para formar el bolso, así que venga, vamos. Nos queda unir los lados, los rectángulos. La parte donde queda el punto raso, esta la vamos a poner boca abajo, igual que la otra, la marrón. La parte de hoy es esta, donde tenemos los rasos va a ir boca abajo, ¿vale? Apoyado en nuestra mesa de trabajo. Y la posición va a ser esta. El que no tiene asa va a ir así. Y el que tiene el asa, la cinta mirando a la derecha y así. Esta es la posición. Y vamos a empezar a coser por aquí. Vamos a empezar a coser por aquí. Cuando lleguemos aquí, esto simplemente lo giraremos y seguiremos cosiendo. ¿Vale? Lo que lo vamos, coser, lo vamos a bordar con crochet. Yo para poder hacer esto ya cojo un crochet del número 3. Me resulta mucho más fácil poder hacer el punto que para unir los 2 rectángulos. Pues los 2 rectángulos y los 2 rectángulos van a ir igual. Los tenemos que coser de la misma manera. Ahora vamos a explicar cómo los vamos a unir. Venga, cogemos el hilo que queramos. Yo voy a coger el del macramé, que es más fuerte. Introducimos el crochet en el nudo y aquí
pero por arriba. Y ya pasamos nuestro primer punto. Venga, vuelvo al primero, de donde hemos cogido el primer nudo. Me voy al otro lado, cojo el primero y paso crochet. No. Venga, cogemos la lana que preferáis. Yo voy a coger la del macramé, que es más dura, es más fuerte. Los dos nuditos y vamos a pasar nuestra hebra por los dos, por este y por este. Venga, de donde sale el hilo que vamos a trabajar, lo pasamos por arriba y del otro lado por abajo. Cogemos el primer punto y ya pasamos nuestro crochet. Lo pasamos por los dos. De donde sale, introducimos crochet y en el siguiente punto del otro lado. Y pasamos crochet por todo. Ya lo tenemos en este lado. Sale de aquí, pues introducimos y ahora nos vamos al otro lado. Y pasamos el crochet por aquí y por aquí. Va quedando como si fuera de lado a lado. Aquí lo malo es que he pillado el punto del otro. Vamos a hacerlo bien. Ajá. Aquí. Y el siguiente punto. Ahora. Es que hay veces que pillamos este. Estiramos un poquito. Volvemos otra vez. Por donde sale. Y por el otro. Y sacamos. El principio es el que cuesta. Luego ya es coger el truquito por el que sale el hilo. Y cogemos punto del otro lado. Y así hasta que lleguemos arriba a la puntita. Mirad, ¿veis? Es como una cadeneta, pero de lado a lado, ¿vale? Así no se ve, no se verán las juntas. Pues bueno, vamos a ir haciéndolo hasta llegar aquí. Y aquí seguiremos cosiendo, pero para arriba. Doblaremos esto. Vamos hasta aquí y ahora cuando lleguemos seguimos. Venga, ya vamos llegando a lo que es la esquina que os he dicho antes. Y es que es mucho más fácil hacer cogiendo así la tela. Lo que pasa que cuando lo enseñamos lo he querido hacer en plano para ver que se viera bien y me he liado un poco al principio, ¿eh? Ya llego al final. Llegamos a la puntita.
introduzco y en el último punto, que es este de aquí, a ver si lo pillo bien, ahí. He pillado algo. Ahora, venga, ya tenemos el lado con el lado y ahora nos queda, a ver, así se ve mejor. Este va para arriba y este es el que está de lado, ¿verdad? Así. Bueno, pues ahora nos queda, como sale el hilo de aquí, vamos a simular, o sea, lo volvemos a coger y cogemos el siguiente, ¿verdad? Lo hacemos. Así. Y ahora cogemos, sale de aquí, lo introducimos y nos vamos a este lado, aquí. Y lo pasamos. De aquí a este. Y lo pasamos y seguimos ya. Nos colocamos esto así. Queda. Lo vamos a juntar de esta manera. Queda así. ¿Ven? Lo vamos juntando. Y cuando lleguemos a coserlo hasta arriba, este lado será más grande que el marrón oscuro. ¿Vale? Entonces nos queda una punta así. Plan, plan. ¿Sí? Venga, vamos a ir haciéndolo tanto este lado como estos dos rectángulos y los otros dos. Luego ya volvemos a juntarlos. A ver. Bueno, vamos a ver. Yo creo que así se ve bien. Que en la mesa no me cabe. Hemos cosido los dos lados de igual manera. Entonces queda pues un asa por aquí, el otro asa por aquí y los dos rectos. Vale, para seguir cosiendo, simplemente este lo giramos para aquí y este al revés. ¿Veis? Coinciden. Aquí con este y con este pequeño. Esta punta y esta punta. Va así. Entonces empezaremos a bordarlo del medio hacia aquí. Y cuando lleguemos aquí, este lo giramos. ¿Sí? Y la otra parte sería aquí, claro, queda lo más largo, es el que vamos a girar para coser con el otro. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer lo que nos queda de costura. Bueno, ahora ya hemos unido todos nuestros lados, por abajo queda así y por aquí queda unos picos. Pues luego ya tenemos que ir rematándolos y los que sobran, por supuesto. Y entonces queda un pico y el asa. Pues simplemente es coger el asa y la vamos a coser aquí o con aguja lanera o con el punto este que hemos hecho de zigzag. ¿Vale? Yo la voy a coser mejor con aguja lanera. Pues este asa va con este y claro, el otro asa va con el otro pico. ¿Vale? Y así ya vamos teniendo nuestro saquito hecho. Bueno, una vez hemos hecho lo de coser el asa en el otro lado, lo que podemos hacer también es, mirad, yo con aguja lanera he cosido un trocito de cada lado, de todos los lados, para que no me quedara tan abierto, porque es un bolso cuadrado, pero si no cosemos un poquito de cada lado queda muy abierto y de esta manera nos queda un poquito más cerrado.
¿vale? Pues ya está, esto es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias.